Continuamos con noticias Globovisión internacionales. En esta parte nos acompaña Guillermo Holzmans, analista político. Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos este viernes. ¿Qué tal, Caterina? Un agrado saludarte. Guillermo, hemos visto lo que ha sucedido estas últimas horas con respecto a este encuentro que generaba mucha expectativa, las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Y bueno, hemos visto grandes diferencias y cómo esto parece que no va a tener una solución, que se esperaban algunos avances en este encuentro. Efectivamente, Trina, la verdad es que había mucha expectativa respecto a una eventual reunión entre Zelensky, Putin y con la presencia incluso de Donald Trump. Finalmente nada de eso sucedió, se dio una reunión con mandos medios tanto de Rusia como de Ucrania, y si bien es cierto conversaron, lo cual ya es importante porque es la primera conversación directa entre Ucrania y Rusia del año 1922, no hubo avances significativos o nada importante que anunciar. En ese sentido, la reunión fue un fracaso. Putin insiste en la idea de que primero debe conversar con Donald Trump. Lo otro relevante de esta reunión es que la Unión Europea no estaba presente. Y probablemente eso es un escollo para poder armar o poder organizar un próximo encuentro que pueda pasar por el cara a cara entre Putin y Trump y posteriormente, digamos, las conversaciones entre Ucrania y Rusia y además también con la presencia, al menos como observador, de la Unión Europea. Ahora, Guillermo, me llama mucho la atención en que Donald Trump no reaccionó a esta ausencia de Vladimir Putin, no ejerció ningún tipo de represalia a pesar de las amenazas a sanciones e incluso condicionó estas negociaciones porque dijo, nada va a pasar hasta que yo me reúna con él, refiriéndose a Putin. Exactamente, digamos, Donald Trump se ha mantenido muy expectante respecto a la posibilidad de que se avancen estas negociaciones. Recordemos que Donald Trump ya logró un acuerdo por la explotación de minerales con Ucrania, ya logró un acuerdo comercial con Reino Unido, ya ha logrado conversaciones con Erdogan, el presidente de Turquía, para que sea la sede justamente de este encuentro. Y la verdad sea dicha es que Donald Trump ha resultado con una reacción bastante pasiva respecto a lo que le conocemos, y eso nos da cuenta de que efectivamente hay otros elementos que no están, que no están a disposición de los medios de comunicación al menos, a respecto a qué cosa pasó realmente ahí y qué fue lo que no se quiso hacer. Es decir, hay acá una razonable sospecha de que este encuentro podría haber sido un detonante de un conflicto mucho mayor o mucho más profundo. Por lo tanto, se ha decidido suspenderlo y dejarlo en ascuas hasta que haya las condiciones que Donald Trump estima, que es la conversación con Vladimir Putin en forma directa, y posteriormente empezar a negociar una hoja de ruta para la paz en Ucrania. Y Guillermo, estas conversaciones además iniciaron muy mal. Previo a esto se cruzaron insultos y además había mucho escepticismo que de verdad se lograra algo. Efectivamente, había escepticismo, además la posición de la Unión Europea de poder aprobar sanciones a Rusia y poder avanzar en la idea que tiene la Unión Europea de que efectivamente Rusia es un enemigo del cual hay que cuidarse y no se puede fiar, mientras que Donald Trump considera que Rusia es solamente un rival y con el cual se puede negociar. Esta situación yo creo que es la que está impidiendo avances ciertos respecto a una negociación que pueda construir las condiciones mínimas para poder primero lograr el alto al fuego y posteriormente avanzar en una hoja de ruta. Ahora, hasta el momento ya se sabe que la Unión Europea reaccionó, aplicó ya represalias con la imposición de nuevas sanciones, un paquete de sanciones. ¿Hasta qué punto realmente funcionan las sanciones y esto cómo podría perjudicar nuevas negociaciones donde hemos visto que en las últimas conversaciones se ha dejado de lado la participación de Europa, que es tan importante? Yo diría que Europa ha ido tomando un camino propio, las posiciones de la Unión Europea y de Estados Unidos se han ido distanciando, sin lugar a dudas. Eso no es una buena noticia porque dificulta cualquier tipo de acuerdo. Recordemos que Ucrania es parte de lo que podríamos llamar Europa del Este. La participación de Europa es un elemento fundamental, como tú bien señalas, Terina, y la verdad es que hoy día deben haber conversaciones, yo diría, muy secretas para poder lograr que la Unión Europea, por una parte, se sume a la lógica con la cual Trump está negociando o planteando la negociación con Rusia, pero a su vez también la Unión Europea quiere certeza con Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos ha colocado aranceles para la Unión Europea que afecta directamente a su plataforma industrial y en esa perspectiva
Yo diría que hay otros elementos que están alrededor de esta voluntad expresa tanto de Putin como de Trump de avanzar hacia la paz, pero hay otros actores, aparte de Ucrania obviamente, que están también pidiendo condiciones para estar en la mesa, digamos, en la mesa de negociación, y eso es lo que no se ha logrado. Y estaba hablando, Guillermo, del tema de las condiciones con las que llegó cada uno a esta mesa de negociación. Qué importante esto, y me gustaría que pudiéramos profundizarlo, porque por un lado tenemos a Rusia pidiendo las regiones anexionadas, por otro lado Ucrania está pidiendo seguridad, e incluso, por cierto, Rusia también exige que Ucrania desista de esta posible unión a la OTAN. Efectivamente, a ver, hay varias condiciones que de parte de Rusia, como tú bien señalas, es mantener el dominio y el control de las zonas ocupadas, partiendo por Crimea, que es lo mínimo que pide Rusia. Lo segundo es que Ucrania no se sume a la OTAN. Lo tercero, que está pidiendo en este caso Estados Unidos, es el control de la planta nuclear de Zaporilla. Lo cuarto que se está pidiendo es que la Ucrania cambie de gobierno, que es un tema que no está siempre en la agenda, pero se pide la salida de Zelensky, tanto por parte de Trump como parte de Putin, y que haya elecciones dentro de Ucrania, y que efectivamente Ucrania se transforme en un país estable bajo la vigilancia tanto de Rusia como de Estados Unidos. Es ahí donde la ecuación no cuadra, porque la Unión Europea pareciera estar no está presente ahí. Y dentro de la Unión Europea, las posiciones de Francia y Alemania e Italia son fundamentales. Italia está mucho más cerca de lo que plantea Donald Trump, mientras que Francia y Alemania están en una posición, yo diría, bastante confrontacional con lo que ha planteado el presidente estadounidense. Y eso al lado está lo que pasa con Reino Unido. Próximamente va a haber una reunión entre la Unión Europea y Reino Unido para poder acercarlo mucho más a la posición de la Unión Europea. Entonces tenemos un escenario de negociación que resulta ser bastante complejo y que no siempre es entendible para la opinión pública, pero acá es un juego de ajedrez entre las potencias respecto a un país que es funcionar a varios intereses, tanto de Rusia, de Estados Unidos, de la Unión Europea, y donde es necesario avanzar hacia un escenario de paz que finalmente termine con toda la tragedia humanitaria que significa una guerra. Ahora, Guillermo, con ese escenario que menciona y este juego de ajedrez, bajo este escenario el que se vivió durante estos 2 últimos días, los insultos, los intentos de negociación, los pocos avances que se vivieron, ¿qué va a pasar ahora? ¿A qué punto podrían llegar estas dos partes en conflicto y además las intenciones verdaderas a que se solucione? Yo creo que en este minuto estamos en un statu quo. La buena noticia es que efectivamente las delegaciones conversaron, eso no había sucedido. Al menos hubo un encuentro entre las delegaciones de Rusia y Ucrania. Hubo una revisión de los elementos del primer acuerdo. Recordemos que en la misma ciudad de Estambul, el año 2022, hubo un intento de reunión entre Rusia y Ucrania que finalmente se desbarató por la llegada de Boris Johnson y la exigencia de que Ucrania no firmara ese acuerdo de paz. Eso es la base que se tiene de negociación, y hoy día claramente, digamos, las condiciones han cambiado, y en ese sentido lo que se esperaría es statu quo, tanto que Putin como Trump bajen los decibeles de lo que son sus insultos o lo que es sus expresiones mediáticas, para poder ir avanzando a una reunión que lo más probable se anuncie, y así lo esperamos, en los próximos días, y de tal forma de que efectivamente pueda haber, o nos sorprenda con una reunión sorpresa entre Putin y Trump, para ver los temas más macro desde el punto de vista del nuevo orden global, para luego ir bajando a una reunión concreta que permita, por lo menos asegurar un alto al fuego en toda la zona de Ucrania y generar la tranquilidad que se requiere. Muchísimas gracias, Guillermo, por acompañarnos este viernes. No, gracias a ti, Tirina. Buen fin de semana. Guillermo Holzmann, analista político desde Chile, en la región de Valparaíso. Hacemos una segunda pausa en Noticias Globovisión Internacionales. Ya regresamos.